iniciar después de esto, vamos a iniciar con la lectura de la palabra del Señor. Mi hermano voluntario. Amén. Aplicación para la vida. En la secundaria tuve la mejor maestra de español. A diferencia de otros maestros, ella cautivaba a los alumnos con clases que realmente era viva. La pasión que tenía por la literatura, la ortografía y el estudio de nuestro lengua contagiaba a todos los estudiantes. Fue ella la que me retó y me desafió a escribir más y mejor. Era una profesora seria, dedicada a su trabajo, pero también había lectura y escritura que nos transmitía su pasión a todos nosotros. Muchos de los que pasamos por su aula salimos siendo mejores escritores que cuando entramos. Hasta el día de hoy, 25 años más tarde, sigo recordando las reglas de puntuación, de ortografía o de gramática que ella nos enseñó. En verdad me desafió a crecer más. En esta sección escucharemos la predicación de un hombre apasionado por la verdad. Decía sus palabras con tanta energía que pronto su audiencia creció. Y creció. El desafío de Juan el Bautista persiste. Hasta nuestros días seguimos escuchando su poderosa voz y continúa enseñándonos el Mesías prometiendo de antaño. Amén. Amén. Qué importante, ¿verdad? Al meditar sobre estas palabras que el escritor escribe acerca de un maestro que empezó a estudiar, a enseñar a sus alumnos, y el alumno recuerda lo que había aprendido en toda la gramática, la ortografía y todo eso que uno aprende en la escuela, y aquí nos da un ejemplo de las palabras de Juan que siguen vigentes ahora. Su predicación, su enseñanza nunca ha pasado de moda, y siempre esas enseñanzas, esas palabras se aplican a la iglesia, y así también en la vida de nosotros. Un gran ejemplo, cómo se levantó él siendo una persona tal vez no de escuela, tal vez no visitó a universidades en aquel entonces. Simplemente la Biblia dice que salió de Judea en un desierto. Aquí Mateo nos da algunos detalles sobre su vida y su personalidad. Vemos aquí entonces en Mateo capítulo 3, su versículo 1 al 6. Vamos a leer lo que dice Mateo acerca de este gran hombre que se llama Juan el Bautista. Dice así la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, a toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Bien, aquí mira lo que nos habla Mateo acerca de Juan. Nos da un detalle de su personaje, de sus cualidades, de sus características, hasta qué comía, qué se vestía, todo esto. Él nos presenta pues la personalidad de Juan. Pero antes de todo,
quisiéramos hablar un poco acerca de quién era Mateo antes de conocer a Jesucristo. ¿Cuál era la función de Mateo en aquel entonces? Y todos nosotros tal vez crecemos con algo diferente, tal vez en una posición o algo, un trabajo campesino, agricultor, pero en este caso Mateo tenía un gran función en el imperio romano, que es el recaudador del impuesto en aquellos tiempos. Así que ¿cómo hablaba el pueblo por los recaudadores de impuestos? ¿Cómo hablaban ellos? ¿Cómo lo llamaban ellos a estas personas? Los llamaban ladrones porque cobraban más de lo que es. Y realmente no era, tal vez cobraban mucho más. Aún tenemos un ejemplo de Zaqueo también, otro publicano y recaudador de impuestos. Cuando se encontró con Jesús, dice la Biblia que si he robado a alguien, lo devolveré. ¿Cuántas dijo? 4 veces más. 4 veces. Porque él sintió, se reflejó en su mente lo que había hecho, que él era un ladrón en verdad. Y así que tenía que devolver cuadruplicado, dice la Biblia. Entonces Mateo era uno de ellos, que tal vez era también un ladrón. Pero cuando siguió a Jesucristo, ¿qué hizo él? Cuando Jesús lo llamó, ¿cómo era su nombre en aquel tiempo? Antes de conocer a Jesucristo, Leví, su nombre. Leví, levántate. Y él no le importó y siguió a Jesucristo. Dejó su puesto totalmente. Él lo dejó. Entonces, Mateo escribe este evangelio con el propósito de proporcionar a sus lectores y un relato de un testigo ocular de la vida de Jesús. O sea, Juan. Entonces Juan es un testigo ocular de Jesucristo. Porque hablaron, conversaron tal vez con Jesús. Un testigo ocular es que una persona que anduvo con Jesús, que lo vio con sus ojos a Jesús. No como nosotros. El apóstol Pablo no fue un testigo ocular porque él ya había pasado la muerte de Jesucristo cuando él escuchó de Jesucristo y entonces escribió las cartas, pero no fue un testigo ocular. Ahora nosotros también no somos testigos oculares, pero somos un testigo de que ya hemos creído en su nombre y testificamos el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces Juan fue un testigo ocular de Jesucristo porque vio personalmente a Jesús en aquellos tiempos. También Mateo escribió para sus seguidores que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Mesías tan esperado por los profetas en el Antiguo Testamento. Sabemos que ya en el Antiguo Testamento ya habían proclamado el Mesías, el Hijo de Dios, que tenía que venir como el Salvador del mundo. Pero ¿qué pensaban los judíos en aquel entonces cuando escuchaban a través de los profetas que iba a venir un Mesías, un libertador? Amén. Ellos estaban pensando de un libertador político, algo así, para que los librara bajo el dominio de las otras naciones. Pero los profetas estaban hablando de un libertador espiritual. Entonces, había anunciado y demostrar el reino de Dios y manifestar a una manera sin precedentes. Ahora bien, sabemos que la Biblia dice que hubo un tiempo de silencio antes de los profetas, del último profeta hasta Juan. Hubo un silencio de 400 años
que le llama el tiempo de silencio, también el tiempo de la oscuridad, porque nadie quien habló en ese periodo de tiempo. No había palabra de Dios, no habían profetas, no había revelaciones, no había nada, no había visiones, nadie, absolutamente nadie quien habló de Jesucristo, de la palabra de Dios. Hasta que cuando se levanta Juan se levanta entonces para proclamar el reino de Dios. Vemos entonces lo que dice Mateo, la predicación, ya leímos, en los días, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Entonces de ahí, la predicación de Juan el Bautista era el arrepentimiento. ¿Por qué era necesario el arrepentimiento? Entonces, en aquellos días, ¿cómo estaba la humanidad en aquellos días? Porque en ese entonces no había muerto nuestro Señor Jesucristo. Todavía Él estaba ahí. Ya Jesucristo creciendo en sabiduría, en estatura, dice la Biblia, pero también en sabiduría. Entonces, y Juan, él entonces ponía énfasis, enseñaba sobre el arrepentimiento. Y el significado del arrepentimiento es volverse atrás. O sea, ¿cuántas veces nosotros nos hemos arrepentido tal vez ir un camino largo y después que escuchamos de otro camino que puede cruzar y nos queda más cerca? Tal vez nos arrepentimos, volvimos para atrás y buscamos un camino más cerca del destino que podamos llegar. Entonces, eso quiere decir arrepentir del camino que estamos llevando y volver atrás. Entonces, eso significa la palabra arrepentimiento, abandonar los malos hábitos que nosotros tenemos. Amén. El arrepentimiento es una decisión libre. Nosotros, como decíamos, siempre enseñamos con el hermano pastor Ian Drexel, nosotros predicamos la palabra del arrepentimiento. La gente que ha llegado tiene que tomar la palabra y tiene que hacer un arrepentimiento, tiene que generar frutos en su ser, en su corazón, para que haya un arrepentimiento y haya una decisión personal. El arrepentimiento es una decisión libre para el pecador, y al oír el evangelio y creer en Jesucristo, y también el arrepentimiento siempre debe ser acompañado con el mensaje del evangelio de Jesucristo. Tiene que ser el centro, el mensaje del evangelio de Jesucristo para arrepentirse, porque muchas personas se arrepientan, pero luego con el tiempo se vuelvan otra vez. No es un arrepentimiento verdadero, siempre es un esfuerzo humano que tratan de mejorar, tal vez tratan de hacer lo bueno, pero es un esfuerzo humano cuando no es un arrepentimiento verdadero que no está acompañado con el evangelio de Jesucristo. Esa persona va a volver en sus viejos hábitos. Pero aquella persona que se arrepienta verdaderamente, un arrepentimiento verdadero, siempre tiene que caminar, y un arrepentimiento se tiene que mostrar en la persona quien verdaderamente ya ha habido un cambio en su vida. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Dice que el arrepentimiento es importante porque hay un problema que había cometido. El ser humano había cometido un grave problema delante de Dios. Es por eso que se necesita un arrepentimiento. ¿Cuál era el problema entonces? Nos habla en Génesis de Adán y Eva, la caída del hombre, su rebelión. Su rebelión. Entonces, es por eso se necesita un arrepentimiento, porque ese problema
del pecado y la desobediencia que entró en el hombre. Entonces en Génesis nos dice 3:8, se pueden buscar y si no, pues aquí le voy a leer. En Génesis capítulo 3, su versículo 8, dice así: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios, de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Mira, cuando cometieron la desobediencia, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Por qué se escondieron ellos? Estaban desnudos. Porque estaban sentían desnudos. vergüenza. Ya había una vergüenza en ellos, ya, porque antes no lo tenían vergüenza. Siempre ellos estaban vestidos con la luz, la iluminación de Dios, y ellos no podían mirar si estaban desnudos. Pero cuando cometieron el pecado, la desobediencia, se dieron cuenta. La Biblia dice que se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios le dijo, ¿quién les enseñó? O sea, Dios les pone esto como que para que ellos reaccionen. No es porque Dios no sabía quién lo había enseñado a ellos, sino Dios ya lo sabía. Pero Dios siempre quiere que nos pone algo y que nosotros lleguemos a sentir esa conciencia de culpabilidad. Pero Dios ya lo sabe. Y Dios le dice, ¿quién nos enseñó eso? Ellos dijeron, entonces le metieron toda la culpa del uno al otro, se culparon del uno al otro. La mujer que usted me dio, pues eso me engañó. Y la mujer de igual manera, la serpiente me engañó y yo comí. Vamos, uno siempre se justifica delante de Dios, se quiere justificar. Por eso muchas veces cuando nosotros somos sorprendidos en algo, en algún pecado, y cuando nos llama la atención y no queremos decimos que no, yo no tengo la culpa. Siempre queremos ser el inocente, pero nuestra conciencia nos dice que somos culpables de nuestros actos. Número 1, Adán y Eva se escondieron. El sentimiento de la culpabilidad y la conciencia del pecado hizo que Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios. Cuando el pecado, hermanos, entra en nuestra mente, en nuestra conciencia, nos sentimos alejados de Dios. Cada vez nos alejamos de Dios. Cada vez que nos alejamos de Dios. ¿Cuántas personas yo he escuchado? A mí me ha entrado un desánimo en aquellos tiempos como en el 2014, 2015. Ya no leía la Biblia por más de un año. Oh, wow. Más de un año no leía la Biblia. Y me sentía algo, con un pesor. No quería ni hasta orar, hermanos. Entonces, ¿qué hace esa rebeldía? Nos aleja de Dios. Amén. Pero cuando hay verdaderamente un Espíritu de Dios en el corazón, porque eso yo lo testifico a ustedes, algo que yo sentía, que algo me falta hacer con el Señor. Por eso cuán importante es ir en la casa de Dios. Pero cuando uno no visita, ni quiere ir en la casa de Dios, hermanos, a veces el día es tan alegre y no hay lugar para Dios, para ir a la iglesia. Pero la iglesia me ayudaba a mí cuando escuchaba la palabra de Dios. Entonces, y me hacía esa pregunta, ¿y qué estoy haciendo yo? Me levanto y así oraba al Señor. Cuando salía en las calles, oraba al Señor. Señor, haga algo, levanta. Conoces cómo está mi relación contigo. Siento que estoy lejos de ti. Y el Señor, poco a poco, sentí un ánimo verdaderamente seguir nuevamente en las cosas del Señor.
Así que el pecado nos aleja de Dios. Ve lo que pasó con Adán y Eva. Sintieron culpables y la conciencia de pecado y se huyeron de la presencia de Dios. Porque el pecado siempre nos aleja de Dios. Número 2. Se sintieron asustados e intranquilos en la presencia de Dios. Cuando uno está viviendo en pecado, no nos sentimos tranquilos, ni para adorar a Dios junto con nuestros hermanos. Y el pecado nos hace alejar de la presencia de Dios y también nos aleja de la amistad que tenemos con nuestros hermanos. Porque ya eso nos aleja de nuestros hermanos, como que nos sentimos ya aislados de ellos. Hasta de la iglesia nos oímos. Entonces, ellos se sintieron intranquilos en la presencia de Dios, sabiendo que eran pecadores. Siempre cuando uno comete el pecado, siempre nuestra conciencia nos dice, nos dicta que somos pecadores. Que somos pecadores, nos dicta nuestra conciencia. El número 3 dice: en su estado pecador, todos los seres humanos son como Adán. Somos como Adán sin Cristo. Somos como Adán, tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, Dios ha provisto una manera de limpiar la conciencia y la culpabilidad. Esto es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Amén. Que se necesita un arrepentimiento que Juan vio en su tiempo. Que toda esa gente religiosa necesitaban un arrepentimiento verdadero. La promesa de Dios es que el ser humano se multiplicara. Porque la promesa de Dios cuando dijo a Adán que se multiplicaran sobre la faz de la tierra. Y entonces años después la población de la tierra creció. ¿Y qué hizo en Génesis? ¿Qué pasó en Génesis 11, capítulo 4? Si lo pueden leer, y si no, aquí lo voy a leer, si lo pueden buscar. Dice así: más después, años después. ¿4 qué, pastor? 11, 4. Okay. Capítulo 11, versículo 4. ¿Lo va a leer, hermano Miguel? ¿Lo leo? Sí, sí. Sí, lo puede leer. ¿Nada más el 11? Sí. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su... No, 11 y 4. Oh, el 11, 4. Capítulo 11, versículo 4. Queda 4, 11. Dice, y dijeron, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ve, este versículo, ¿estaba Dios ahí? No. No estaba Dios ahí. Ellos estaban separándose de Dios. Ya es un pueblo, ya no es solo una persona como Adán y Eva. Ahora ya es un pueblo de números, de habitantes. Dice, y dijeron, vámonos. Estábamos hablando un pueblo. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos sobre la faz de la tierra. Ahora, eso es cuando ellos edificaron la torre de Babel para llegar, dice, hasta el tope por donde está Dios. Pero Dios vio que Dios no estaba ahí. Era una decisión humana. Era una decisión de ellos, de un grupo de pueblos. No estaba Dios ahí. El pecado del pueblo en la tierra de Sinar fue el deseo de dominar el mundo y su propio destino aparte de Dios mediante la unidad organizacional y el poder de los grandes logros de todos, centrados
en el hombre y no en Dios. Estaban centrados en el hombre y no en Dios. Ese propósito que ellos planearon, edificaron una ciudad, o sea, una torre. Ese propósito se basaba en el orgullo y la rebeldía contra Dios. Y esas son las características que se puede reflejar a una persona que hasta a Dios no lo necesita. Porque se siente el orgulloso, se siente que todo lo puede, se siente que todo en su rebeldía, en su cobardía, siente como que nadie otro como él. Dios arruinó ese esfuerzo de aquellos pueblos al multiplicar los idiomas, de modo que ya no pudieron comunicarse del uno al otro. Porque era una rebeldía delante de Dios. ¿Qué necesitaban ellos ahí? Un arrepentimiento. Ellos necesitaban un arrepentimiento. Entonces, vemos en el versículo, en el capítulo 11, que ya leímos, esto explica también la diversidad de razas e idiomas en el mundo. Entonces ahí comenzó todo. Todas razas, lo que hay en el mundo. Ahora podemos ver cuántas razas en el mundo. Y eso no fue porque se hizo así, sino ya estaba en el plan de Dios. Mira lo que Dios hizo con el pueblo en aquellos tiempos, en el libro de Génesis. También razas, y también apartó Dios y se volvieron a la idolatría. Ahora vemos que ellos se volvieron a la idolatría, lo que nos habla Romanos 1, que eso ya lo hemos escuchado varias veces en los mensajes, que cómo está la condición del hombre en Romanos 1 hasta su final, todo el capítulo. Nos habla acerca de su depravación, el hombre, su entrega total a la inmoralidad. Y Dios dice que los entregó a los deseos de sus propios deseos. Entonces, una rebeldía. ¿Qué necesitan esa gente ahí? Arrepentimiento. Arrepentimiento. Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén cuando ellos cuando ellos desobedecieron a Dios. El pueblo de Israel, cuando se rebelaron contra Dios, también Dios los expulsó de la tierra y los envió cautivos a Babilonia. Todos sabemos que pasó eso. El pueblo de Israel en Babilonia fueron cautivados en Babilonia. Y quisiera leer la guía de estudio, donde dice en en la segunda párrafos ¿cómo se llama? Del libro. Dice así: ¿qué quiere decir todo esto? Que el ser humano insiste en rechazar el reino de Dios y decide seguirse a sí mismo. Eso es lo que estaba pasando en aquellos tiempos. Pero lo que Juan estaba anunciando es el ansiado final de este siglo tan mortal. No más expulsión de la tierra, no más reinos humanos, no más reyes mortales. Juan afirma: el reino de los cielos se ha acercado. De nuevo, esto representa un nuevo éxodo en la historia de Israel y del mundo. En el pasado, después de que José salvó a su padre y a sus hermanos de morir a tierra en el Antiguo Testamento. Nos habla en Génesis 47. Se levantó en Egipto un faraón que no conocía a José. Israel había pasado 400 años cautivo como esclavo en una tierra que no era la suya. Aunque se había multiplicado en gran manera, estaban presos bajo uno de los imperios más poderosos de nuestra historia. Pero llegó Moisés y los libertó de la mano de Faraón con grandes y milagros.
Entonces vemos que aquí toda la Biblia dice en Romanos que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todo ser humano necesita un arrepentimiento y necesita volver a Dios. Y el mensaje ahora se está anunciando para que todo ser humano venga a los pies de Jesucristo. Y así también tienen entrada al reino de Dios, que es el cielo. ¿Alguien quiere comentar para ir a la segunda parte? Más, hermano, que damos cuenta que la centralidad de lo que Juan está hablando es el arrepentimiento. Amén. Y en el verso 5 dice que esa fe porque el que predica tiene una fe de lo que Dios ha hecho en su vida. Y nosotros cuando hablamos a alguien del Evangelio es porque nosotros tenemos una fe de que Dios perdonó nuestros pecados. Amén. Y que tenemos entrada en su reino. Y esa misma fe cautivó a la multitud, y en el verso 5 dice, y eran bautizados eran bautizados por él en el Jordán. Pero también hubo algo muy importante, confesión de pecado. Sí. Confesión, porque nosotros tomamos el arrepentimiento que yo me arrepentí, pero no confieso mi pecado. Eso no es arrepentimiento. Sí. Porque muchos de nosotros tenemos eso, por eso nunca hay un fruto de arrepentimiento. Exacto. Y creo que en la siguiente párrafo ahí demuestra Juan que quién es en realidad lo que sí se arrepintieron, que es en realidad el que no se han arrepentido. Amén. Y todos los que estamos sentados aquí, todos podemos decir, no, yo ya me arrepentí. Pero el fruto de mi vida me va a demostrar si en realidad me he arrepentido o simplemente soy un religioso más. Entonces ahí donde uno tiene que ver de lo que sigue en el próximo párrafo de Mateo, pero aquí en lo que en verdad la fe de Juan. Hay muchas cosas que podemos ver aquí, hermano. Él no fue al pueblo. El pueblo vino a él. El pueblo vino a él. Por la fe que él empezó a predicar en el desierto. Ahora, lo que todos sabemos que hay en un desierto, ¿verdad? Ahí no es habitado. En un desierto no es habitado. ¿Por qué, hermano? Porque hay sequedad. Es arena. Y damos cuenta por qué Mateo pone específicamente lo que Juan comía. Exacto. Porque eso es lo único que encontraba él en el desierto. Ajá. ¿Sí? ¿Y lo que esas vestía. cosas eran de verdad o Sí, por lógica sí está ahí porque era de verdad. Lo que se comía. conseguían los chapulines? También se metían con langosta. También, aquí no específico, Sí. pero la Biblia dice angosta, pero Ajá. por lo menos su comida era esencia de donde él vivía. Exacto. Por eso es igual que si uno dice yo vivo cerca del mar, pues la comida que hay más ahí es pescado. pescado. ¿Por qué? Porque pero si uno vive en la montaña, ¿qué hay? Pues Oso. hierba. Entonces, Ardillas. entonces hierba entonces damos cuenta por qué Dios deja tan específico las cosas, que no nada más dejó ahí para que, sí, porque qué buena la comida, o qué mal comía Juan, no, porque eso es lo que tenía. Y él predicaba, nunca escogió multitud. Ahora, cuando la gente escuchaba, porque aquí dice específicamente que los que estaban alrededor de él, De sus. ¿sí? De profecía, déjame ver, perdón. De aquí en el verso 5, y salían, dice, a él, Jerusalén y de toda Judea y todas las provincias a su alrededor del Jordán. También tenía discípulos. Ajá, sí, por eso ahí donde creció, al otro párrafo nos vamos a ver Sí. cuál era el fruto.
Pero aquí lo que yo quiero hacer, hermano, es que esa gente vinieron. Es que el evangelio es llamativo. Usted puso, me gustó porque puso el ejemplo de Mateo. Jesús nunca tuvo una conversación. Mira Mateo, usted necesita arrepentirse. Nunca, no, Jesús nomás dice, Leví, síganme. Mira, porque el evangelio cuando es predicado de verdad, es llamativo, es atractivo. Hermano, de verdad, la Biblia es tan atractivo cuando uno lo ve, lo sabe, uno ve su pecado, uno ve dice, estoy tan mal. Y cuando uno viene al arrepentimiento, entonces ve el evangelio atractivo. La gente nunca ve en el evangelio atractivo porque no quieren dejar su pecado. Sí. Es lo único que quiero decir. Yo quería nada más comentar también que dice la palabra que ya estaba profetizado, que Sí. ahí entra el profeta Isaías, que ya lo había profetizado lo que iba a pasar. Entonces, como ellos conocían las escrituras, ellos sabían, cuando lo ven en escena a Juan el Bautista, ellos saben lo que dice la Biblia. Y cuando escuchan lo que él está diciendo, entonces por eso también vienen, y aparte que lo miran, así como lo miran también, que lo que comía y cómo vestía, fueron de curiosos y algo les llamó la atención. Pero cuando empiezan a escuchar la predicación es donde se quedan como... Y más adelante ya viene lo que vas a explicar, qué es lo que pasó. Quería decir que esa torre que hicieron, porque dice que llega hasta el cielo. Entonces, ellos querían salvarse en sus propias obras, Exacto. no a la forma de Dios. Así. Sí, sí, por eso muchos pueden hacer un esfuerzo humano. De todas maneras, las obras humanas van a fracasar y nunca se va a realizar. Amén. Tratarán, pero no se va a cumplir. Pero en cambio, el de Dios es perfecta Amén. y siempre sus promesas son eternas y cumplirá y nunca fracasará. Amén. Siempre Él está eternamente, ¿verdad? Sí. Y el que cree en Él, por eso tenemos vida eterna en Él. Y es una promesa del Señor para Amén. todos los que se han arrepentido en Jesucristo. Ahora bien, vamos a continuar. Al ver que muchos de los fariseos, ahora aquí, ahí estaban sus grupos, y los saduceos que venían a su bautismo, y le decían, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí hay dos grupos, los fariseos y los saduceos. Y quisiera hablar un poquito sobre quiénes eran los fariseos en aquel tiempo. ¿Qué creían ellos? ¿Qué enseñaba a ellos? Porque ellos estaban bien aferrados y bien arraigados en lo que habían creído, en lo que ellos creen en su religión. Vino el evangelio del arrepentimiento, la palabra de Dios, ellos no lo recibieron, ellos lo rechazaron, porque para ellos no es la enseñanza digna para ellos, sino ya era una otra doctrina que ellos no podían a recibir. Como nosotros a veces estudiamos bien la palabra y a veces viene otra doctrina diferente y seguramente no lo vamos a permitir. Y ellos no lo permitieron
cuando escucharon el verdadero evangelio, porque ellos estaban bien estudiados acerca de lo que ellos habían creído, acerca de la religión que ellos tenían. Los fariseos eran un grupo religioso que se adhería a todo el Nuevo Testamento y a sus propias interpretaciones humanas de ellos. O sea, ellos tenían sus propias interpretaciones, ponían en énfasis en sus enseñanzas especiales que la salvación se obtenía por la obediencia y por las letras de la ley de Dios. Ellos sabían todo el Nuevo Testamento. Ellos sabían, eran expertos en aquel entonces. Pero cuando escucharon el evangelio, ellos no quisieron recibirlo. Ellos fueron los perseguidores del evangelio de Jesucristo. Ellos rechazaron a Jesucristo. Entonces, ellos enseñaban que el Mesías vendría y sería un gobernante terrenal. Para ellos era, el Mesías que venía era un gobernante terrenal y ayudaría a ellos a dominar a las otras naciones, porque ellos querían un libertador, como Moisés se levantó y lo libertó al pueblo de Israel en la tierra de Egipto y lo sacó de la tierra de Egipto. Entonces, claro, es obra de Dios con Moisés, pero ellos querían así. Entonces, sin embargo, su religión era solo exterior, sin la piedad interior del corazón. Ellos estaban muy, muy aferrados en sus doctrinas, pero aún eran fieles a lo que habían creído. Por eso Jesús dice a ellos que se vestían como ángeles en las calles, con forma de vestir. Se vestían como santos con ropas blancas. Y porque Jesús mismo dijo que ustedes se visten blancos, pintados como un sepulcro, bien pintado, bien bonito por afuera, pero por adentro huele mal, ¿verdad? Podridos. Eso es lo que presentan ustedes. ¿Verdad? Que Jesucristo en su sabiduría, Él podía mirar los corazones de ellos. Amén. Y podía mirar también el físico de ellos y todo cómo ellos se sentían. Entonces, por eso vemos en Mateo capítulo 23, su versículo 25, que nos dice acerca de eso. Jesús dijo eso a ellos, a los fariseos. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Vemos lo que dijo Jesús a ellos, porque les pone en unas cosas simples. Por ejemplo, un plato, un vaso, solamente lo limpian el de afuera, pero el de adentro no lo limpian. Así estaban ellos. Solo se miran bien santos por afuera y por dentro eran podridos, como decía el hermano. Entonces ellos se negaban a reconocer la depravación y de su propia naturaleza. Ellos se negaban que no eran pecadores. Ellos decían que nosotros somos santos. Recordemos al publicano y el fariseo cuando fueron a orar en el templo de Jerusalén, que aún se justificaba y decía que: Señor, yo no soy como aquel que está aquí a mi lado, pero tú sabes, yo ayuno, doy mis diezmos y hago vigilias, ayudo a los pobres. Pero el publicano se golpeaba el pecho: Señor, ten misericordia de mí, soy un pecador. Eso es lo que Dios quiere, corazones arrepentidos. Amén. Lo que Dios quiere de nosotros.
Y aún ellos decían, ¿cómo usted nos va a decir? A ellos decían a Jesús, ¿cómo ustedes va a decir a mí? Nosotros no somos hijos de fornicación, somos hijos de Abraham. Por eso Jesús dijo, Juan dice aquí, haced pues frutos dignos y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. ¿Ve? Porque ellos decían eso. Tenemos a Abraham como padre. Es nuestro padre, nosotros no somos hijos de nadie, no tenemos otro padre, más que somos descendientes de Abraham. Entonces ellos enseñaban esas cosas y no creían en el Señor Jesucristo. ¿Y qué les decía Juan a ellos? Juan, mira qué palabra tan fuerte lo que dijo Juan a ellos. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Eran una generación de pecadores, como nosotros. Nosotros caemos también ahí sin Cristo. Somos también de esa misma generación, porque Dios no hizo 2, 3 generaciones o de una naturaleza. Dios hizo un hombre, y de ahí salió toda la raza humana. Amén. Y ahí salimos nosotros. Amén. Y somos de esa raza, también es raza de pecadores. Bien, los otros grupos que eran los saduceos. Los saduceos eran grupos de líderes liberales de la época de Jesús. Sus enseñanzas se oponían a sobrenatural. Aunque parecían que aceptaban la ley de Dios, en realidad negaban muchas enseñanzas. ¿Qué enseñaban ellos? Que no había espíritus ni... Exactamente. Ni ellos, resurrección. Pero había una contradicción entre fariseos, porque los fariseos, ellos creían en espíritu y en la resurrección, en los ángeles, en los milagros, pero ellos no creían. Entonces, pero estaban juntos. Trabajaban juntos, exacto. Sí, pero no creían rechazaban entonces la doctrina de la resurrección. Ellos rechazaban y los fariseos, ellos entonces enseñaban acerca de la resurrección y ellos no creían en la resurrección. Entonces los saduceos enseñaban la inmortalidad y el juicio venidero de su vida pero su vida era una vida mundana, inmoral, débil. También eran perseguidores de Jesucristo. En Mateo capítulo 16, 1, 4. Vamos a leer. Capítulo 16, 1, 4. A ver qué pedían ellos. Dice así, y vinieron los fariseos y los fariseos y los saduceos para sí, tentarle. Y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles. El cielo nublado, hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, más la señal de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no te será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue Jesús. Entonces vemos esto, que ellos pedían señal, querían ver la señal, pero no creían en Jesucristo. Entonces eran perseguidores de Jesucristo. Juan los llamó generación de víboras, lo cual querían decir que eran personas llenas de veneno, porque decía, ¿por qué decía esto? Dice, porque estos
dos grupos religiosos habían creado un código religioso imposible de cumplir. Aún ellos no podían cumplir lo que ellos habían creado en todos lo que ellos creían, los mandamientos, y no podían ellos cumplir. Por eso Juan empiece con esa predicación que en ellos necesitaban un arrepentimiento y hacer frutos dignos, y asimismo también para que ellos también, vamos a leer lo que dice el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a Abraham aún de estas piedras. Vemos lo que Juan dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ahora bien, ¿por qué dijo Mateo esto, lo que decía Juan? Ya la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Porque en ellos, en sus enseñanzas, en sus doctrinas, entonces Dios siempre lo va a cortar. Algunos esto, otras los enseñan que eso se aplica para la iglesia. Pero, y estas palabras están escritas especialmente para esos grupos religiosos, porque ellos, porque recordemos que Dios no puede aplicar la hacha a la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Entonces, porque la iglesia es perfecta, la iglesia es el cuerpo de Cristo y no lo puede desechar, no lo puede cortar y lo echa al fuego y se acaba. Ahora bien, tal vez a las religiones que ellos creen que enseñan la verdad, pero Dios mira, por eso Dios dice en su palabra, Cristo dijo en su palabra, muchos me dirán Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos, y mi Padre dirá, no los conozco. Amén. ¿Verdad? Entonces, pero a la iglesia, Dios lo conoce. Dios conoce lo que enseña la iglesia. Entonces, ¿alguien quiere comentar al respecto de eso? Para así, vamos a seguir continuando con el siguiente, porque ya estamos en los últimos minutos. Damos cuenta de que Juan habló de la misma palabra al grupo que vinieron a él. ¿Verdad? Que vimos que la predicación es el arrepentimiento. De nuevamente le tocó a los líderes religiosos, porque Dios ya sabía que estos líderes fueron a Juan no para aprender de él, sino para ver si lo que él hacía. Entonces rápidamente también los llamó. Por eso el llamado de Dios, hermano, es un llamado que te llama al arrepentimiento. Amén. La salvación es un llamado. Entonces también fue la misma llamada que Juan hizo al pueblo que se arrepintieron, es el mismo que hizo a este grupo de religiosos. Entonces el llamado de Dios hasta hoy fecha es el mismo de dar fruto de arrepentimiento. Por eso aquí bien dice, dar pues frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, si tú nada más haces un arrepentimiento por caerme bien con alguien, me arrepiento. Sucede mucho eso, hermano, entre los padres y los hijos. Porque a veces los padres, uno quiere que sus hijos sean cristianos, ¿no es cierto? Entonces los hijos van a decir, no, yo me arrepiento, y mientras que estoy bajo este techo me voy con papá a la iglesia. ¿Y qué sucede? Que cuando salen de bajo techo de papá, pues van a buscar su propia vida, no se desaparecen. Eso nunca fue digno de arrepentimiento, hermano. Exacto. O a las veces en la iglesia misma, ¿no? Pues yo me arrepiento porque
mi esposo, mi esposa, para darle gusto. Mucha gente dice, no, pues, yo voy a la iglesia porque para no ver a mi esposa enojada o va a ver a mi esposa enojado. Pero usted sí me arrepentí. Entonces, ¿cómo así? Si te arrepentiste, no hay el por qué darle gusto a la persona. Lo que tú tienes que dar gusto es al de arriba. Amén. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que sucede aquí. Ahora por eso Juan le puse como que, o Dios a través del Juan el Bautista le puso bien claras las cosas. Por eso él dice, ok, el árbol o el arrepentimiento, lo voy a poner yo en mis propias palabras, el arrepentimiento que no da buen fruto, ¿qué será él? Pues, Cortado y cortado, echado. echado al fuego. Sí. Por eso a veces, y ese es el gran peligro, porque toda la gente piensa, si tú escuchas a alguien, usted es cristiano, o si soy cristiano, usted va a la iglesia, no voy a la iglesia. Ese no es cristiano, hermano. Uno que no va a buscar las cosas de Dios, usted ora, no, pero soy cristiano. Usted lee la palabra, no tengo tiempo, pero sí soy cristiano. Eso no es cristianismo, eso no es lo que enseña la palabra Amén. de Dios. Entonces eso será, lastimosamente que aquí no dice que es cortado su vida, que queda claro eso. Entonces, por eso murió, porque a veces nosotros, hermanos, siempre decimos, no, pues seguramente ya Dios se cansó, por eso murió aquel, porque es tan malo. A veces sale eso en la boca del hombre, pero no es así, no. Será cortado cuando habla eso, cuando en el día final. ¿Y qué? Al infierno. Sí. Y ahí ya no hay vuelta de boca. Ujú. Yo nada más quería comentar que aquí, si vemos la situación que está pasando aquí, cómo se estaba viviendo en esos tiempos. Y aquí nada más habla de los fariseos y los saduceos, pero hay otros 3 grupos más, creo. Sí. Sí. Estaban los celotes, los escribas Herodianos. y los herodianos. Sí. Entonces o sea, el pueblo de Dios era un pueblo y era una enseñanza. ¿Y cómo es posible que ya pasó tanto tiempo y ahora ya se dividieron en varios grupos y cada quien cree cosas diferentes y cada quien hace lo que se le da la gana? Pero todos están unidos y dicen que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, si eso lo ponemos hoy en nuestros días, es exactamente lo mismo. Sí. Dios. Los mormones creen otra cosa, los testigos de Jehová también. Y ellos están aferrados, si tú hablas con ellos te dicen que no, que esto es así, que ellos eso es lo que les han enseñado. Y no te lo cambian por nada, solamente el Espíritu de Dios puede transformarlos. Entonces, nosotros que decimos hoy también que nosotros leemos las Escrituras y que esta es la verdad, esto nosotros lo creemos. Pero de ahí hay una diferencia entre hacerlo o vivir, o vivir lo que nosotros estamos verdaderamente aprendiendo o no vivirlo. Exacto. Y como dice la palabra, Dios nos da todavía la oportunidad a nosotros para arrepentirnos hoy de nuestra maldad, y si cometimos un pecado porque estamos en un cuerpo, Claro. Dios nos perdona, pero tenemos que tratar de caminar con Él en obediencia y en santidad. Amén. Así es. Y no caer y ser más de estos grupos como un religioso, porque nosotros no vivimos en religión. Amén. Si nos reunimos en la iglesia, pero no vivimos en una religión. Nosotros estamos tratando de agradar a Dios cada día Amén. y vivir una vida que le agrade al Señor. Día a día, Amén. todos los días. Amén. Sí, todo eso, ya que han comentado, está relacionado con lo que vamos a leer hoy. Dice, yo a la verdad, dice el versículo 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja al fuego que nunca se apagará.
Vemos esto, hermanos, todo lo que hemos hablado acerca de que es un verdadero arrepentimiento y un arrepentimiento como esfuerzo humano. Muchos tratan de vivir la vida cristiana, tal vez como acaba de hablar el hermano pastor acerca de personas, ¿verdad? Que el arrepentimiento verdadero viene de parte de Dios, de la naturaleza divina de Dios en nosotros. Entonces, dice así que, dice Juan, dice Mateo, que Él vendrá. Dice que Él vendrá y bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Así que el verdadero cristiano está sumergido en el fuego del Espíritu del Evangelio de Jesucristo, porque dice el Evangelio también es como fuego que quema el pecado, que verdaderamente si nosotros permitimos a que el Evangelio trabaje en nuestra vida y nosotros, ¿verdad?, nos disfrutar del Evangelio de Jesucristo, el mismo Evangelio, el poder del Espíritu Santo quemará todas las cosas malas, los hábitos en nuestra vida. Amén, amén. Y así caminaremos en una vida de santidad con el Señor. Caminaremos en Él, porque como ya lo vemos, mucha gente lo interpreta que es el bautismo al Espíritu Santo. Pues dice que el que no se bautiza en el Espíritu Santo, pues no puede hablar en lenguas, no puede hablar y otras cosas, hacer otras cosas, ¿verdad? O el que es bautizado, cuando la persona se bautiza en el Espíritu Santo, dice que entonces siente el Espíritu Santo y la libertad de levantar y brincar y tirar al piso y todo eso. Eso es el poder del Espíritu, el fuego del Espíritu Santo. Pero nosotros como cristianos, ¿verdad? Creemos que el Evangelio es fuego y consumidor. Amén. Ese es el que nos enseña a Jesucristo, que Él vendrá y bautizará en espíritu y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Vemos entonces que Él limpiará su era y recogerá su trigo, el granero. Vea cómo Dios pone, cómo la Biblia nos enseña quiénes son los trigos. El verdadero fruto del Evangelio es cada alma que se ha convertido en el Señor Jesucristo. Amén. Eso es el fruto, el fruto del Evangelio. El trigo se recogerá en aquel día, cuando Él vendrá por su iglesia y nos levantará. ¿Y cómo va a apartar el trigo y la paja? Con un yelmo en la mano. Vea que de donde yo sabía la palabra yelmo en aquel entonces cuando era niño. Mi papá lo llamaba yelmo, un palo. Imagino que él lo encontraba en árboles, algo así, con tres dedos, algo así, y con el cabo así, y lo levantaba, y caía el trigo y la paja se iba. Pero aquí me doy cuenta que la palabra yelmo es como apartar el trigo y la paja. Amén. Eso es separar, ¿verdad?, el mal y el bien. Y Él recogerá su trigo. Y nosotros somos el fruto del Evangelio de Jesucristo en un mundo lleno de perversidad, y Dios lo quemará como paja. Este mundo, la gente. Y eso también se está hablando de las personas que no tienen a Jesucristo. Son como pajas y serán quemados. Amén. Y serán quemados. Por eso necesitamos que nosotros hablemos de otras personas más para que vengan y que tengan una fe firme. Una fe, como dice el título, en la verdad. Amén. Sí, a ver, dice el título de nuestro mensaje, de nuestra enseñanza. Dice, la fe se mantiene firme en la verdad. Y eso nosotros tenemos que creer y enseñar. Esa fe firme que se mantiene en la verdad, nuestro mensaje al mundo. Amén. Decía un pastor, nosotros estamos aquí
dentro de las 4 paredes. No quiere decir que solamente vamos a escucharlo y pum, se terminó. Sino esto es un deber para salir a nuestra comunidad con nuestros vecinos para que ellos también sepan el Evangelio y que también ellos sean parte del cuerpo de Cristo como nosotros. Amén. Somos parte del Evangelio de Jesucristo. ¿Alguien quiere comentar? Tenemos tal vez un minuto más, aunque ya pasó a 4 minutos, pero La única que deja bien claro el Señor que, porque a veces nos viene en la mente la paja, ¿verdad? Que el trigo es que cuando se quema, de montón así, cuando se quema se queda como ceniza, ¿verdad? Pero aquí el Señor lo deja tan claro, ¿verdad? Que la paja, que ese fuego, dice que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces, por eso el infierno es eterno y el cielo es eterno. Porque el ser humano, desde que Dios sopló vida, se hizo eterno. ¿Sí? Va a vivir en una eternidad, sea en el infierno o en el cielo. ¿Sí? Pero es eterno. Entonces, ahí es donde nadie puede sacar. Sí, y lo deja bien claro la Biblia. No dice la Biblia, y será quemado. Ahí dice lo que dijo el pastor, que nunca se apagará. O sea, es eterno, nunca se va a apagar. Amén. Qué bueno sería, ¿verdad? Que como la paja se quema y pum, se desaparece, sé. ya no tiene vida. Pero eso no es así. Y vemos también que Juan, que coincide, que están coincidiendo Juan y Jesús, que Juan está diciendo, dice también que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será quemado y echado al fuego. Y Jesús también, y de Jesús también dice lo mismo, que ya su aventador está en su mano y que separará el trigo de la paja y será echado, y la paja será echada al fuego y no se apagará. Entonces está hablando de fuego y Juan el Bautista también está hablando de ese fuego. Exacto. Bueno, hermanos, que el Señor los bendiga. Esta es el estudio que Dios preparó para nosotros. Amén, aleluya. Amén. Y así también que vámonos a la segunda parte. Vamos a orar para ir a lo que viene. Hermano Mingo, despídenos con palabras de oración. Gracias, Padre, por este día, por el servicio, Señor.